Y alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vive, el que reina, el que quiere abrazarte y amarte para toda la eternidad, Jesucristo, bendito sea Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría, qué júbilo, qué gozo poder estar con ustedes en este su programa, porque este programa es de ustedes. Conozca primero su fe católica desde Birmingham, Alabama, hoy miércoles, que nos preparamos ya para el Domingo de Ramos, que ya viene esta semana, la Semana Mayor, que comienza este próximo domingo. Estamos en vivo hoy día, pero acuérdense que este programa se repite durante la semana. Así que quiero ya desde este momento desearles a todos ustedes una Semana Santa llena de la presencia, del gozo, del poder transformador de Cristo Jesús. Que esta Semana Santa sea mucho más maravillosa que ninguna otra en sus vidas y que ustedes puedan experimentar poder transformador de Cristo Jesús en sus vidas en esos próximos días. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y ojalá que ustedes pues recojan esos recibidores de teléfono y nos den una llamadita cuando abramos las líneas telefónicas. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús y vamos a orar. Alabado seas mi Dios, glorificado, exaltado seas por siempre, Padre Santo. Gracias, oh Dios, porque sin ti no somos nada, sin ti no podemos existir. Y gracias, Señor, por amarnos no solamente cuando hacemos las cosas bien hechas, pero también cuando nos espiamos, oh Dios, pensando que lejos de ti vamos a encontrar la felicidad que anhelamos, que deseamos, que queremos, solamente para encontrar tristeza, amargura, depresión, vacío, soledad, destrucción. Gracias, Señor, porque nos guías como buen pastor, nos ayudas, oh Dios, en todo momento de nuestra vida, y especialmente los más difíciles, en los más necesitados de ti, es cuando tú más cerca estás de nosotros, Señor. Como dice el Salmo 139, nos abrazas, Señor, por delante y por detrás, y nos llenas, oh Dios, de tu santo amor, de tu divina presencia. Gracias por este hermano que está viendo este programa, Señor. Gracias por esta hermana que está viendo este programa. Bendícelos copiosamente, abundantemente, Señor, que puedan estar conscientes de que a ti, solo a ti te pertenecen, que son propiedad tuya, Señor, te pertenecen a ti doblemente. Primero, porque tú los creaste, nos has creado, Señor, y segundo, porque nos has comprado un gran precio, al precio de la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en una cruz en el Calvario. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por tantas maravillas, tantas bendiciones que por amor tú nos das constantemente? Ayúdanos, oh Dios, para que en la misma forma en que tú eres fiel a nosotros, en la misma forma en que tú nos amas con amor que no tiene límites ni conoce fronteras, que nosotros podamos serte fiel a ti, Señor, en este día y cada día de nuestra vida, y amarte a ti por encima de todo, poniéndote a ti, Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro único y verdadero Salvador. Tómame, Señor, díselo, hermano, díselo, hermana, tómame, Señor, en este momento. Tómame en tus manos amorosas y poderosas y llévame, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, al centro de tu divino corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y gracias por todas sus llamadas, por todas sus cartas, por todos ustedes que se comunican con nosotros a través de Facebook. Créanme que oramos por todos y cada uno de ustedes muy particularmente. Quiero dar gracias al Señor por Lidia Gómez de New York, que pues está malita y también necesita en estos momentos oración. Pedimos por ella, también pedimos por Walter Maciel por su salud, también por Gabriela Iglesias,
también por su papá que falleció hace poco tiempo, que el Señor le abra las puertas del cielo y que pueda disfrutar a plenitud de la promesa de Jesús, quien dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. Pedimos también por Elena Miranda, también pedimos por Juan Ernesto López. Acción de gracias, dice él, porque sanó. El Señor es poderoso, hermanos, y si algo podemos estar conscientes es que el Señor quiere que seamos felices y que vivamos a plenitud la vida que nos da. Laura Ramírez de Oakland, California, pide por su esposo Jorge Saavedra, que lo han condenado a 10 años de cárcel. Pedimos que el Señor en este tiempo lo llene de su presencia y que sea un tiempo de renovación espiritual para él. Por María Jiménez, está muy enferma, pedimos por ella. Por Mirna de Miami, Florida, por la familia Espinosa y por su hermano Norman, que el Señor los bendiga en abundancia a todos ustedes. María Guadalupe de Oakland, también por el padre Cándido Holguín de los franciscanos, y también pedimos por la familia Dickman, que está en serios problemas en estos momentos. Por Celina de New York, por su esposo Fernando y por su hija Diane, y también por Luciano, que vive en Nueva York, y por todos los hermanos que nos han pedido oración a través de Facebook. Que el Señor los bendiga en abundancia y los colme de su santa presencia y de su santa paz. Como dije al principio del programa, nos estamos acercando a la Semana Mayor, que es la Semana Santa. Y este domingo vamos a recordar y hacer presente aquel momento en que Jesús entra en forma triunfante en la ciudad santa de Jerusalén. Y los que estaban acercándose a él, unos por curiosidad, otros porque querían acercarse a ese que hablaba de Dios, que hablaba de esperanza, que hablaba de vida nueva, y querían escucharlo una vez más, y otros porque habían visto las obras maravillosas que Jesús hacía. Como Jesús sanaba al que estaba caído, al que estaba enfermo, como Jesús liberaba de la lepra a aquel que estaba como que echado a un lado por la misma sociedad, como Jesús daba vista al que no podía ver, como Jesús levantaba al que estaba muerto y sin esperanza. Y se acercaban a Jesús, y dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que agarraban palmas y vitoreaban a Jesús y le decían: Hosana. En otras palabras, alabanza, alabanza al Hijo de David, al Hijo de David. Jesús es el Hijo de David porque se promete en la Santa Biblia que la descendencia de David será el que ocupe el trono del esperado de los tiempos, del Mesías, del Señor. Y ese que es el esperado de los tiempos es Jesucristo. Y batían las palmas y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana, Hosana al Rey. ¿Es Jesús tu Rey, hermano? Yo creo que eso es una pregunta básica que nos tenemos que hacer. Alguien me preguntó el otro día: ¿qué tengo que hacer para acercarme a Jesús? ¿Qué tengo que hacer de verdad para hacer de Jesús el Rey de mi vida? Y yo creo que si nosotros nos hacemos esta pregunta fundamental, yo creo que la Semana Santa va a pasar frente a nosotros y no va a cambiar nada de nuestra vida. Seguiremos iguales. Entonces es importante esta pregunta básica, esta pregunta elemental, esta pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer al menos de vez en cuando en nuestra vida. ¿Es Jesús mi Rey? ¿De verdad? ¿Está Jesús en control de mi vida? ¿Vivo yo para complacerle a Él, para hacer su santa voluntad? Eso es lo que significa ser de Jesús el Rey. Someterme a Jesús al punto que puedo decir más y más como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo. Es Cristo Jesús quien vive en mí. Mi vida es un vivir para Cristo. Por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo en la vida y en la muerte. Ya yo no soy mío, ya no soy de la carne, ya yo no soy del mundo. Aunque vivo en el mundo, yo soy de Cristo. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Escucharon bien? El que me ama guardará mis mandamientos. Jesús lo dice. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Amar a Jesús significa obedecerle a Él en todo. Y nosotros sabemos muy bien qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Y en esa medida, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, que tú y yo tomamos la decisión, con la gracia de Dios, de obedecerle a Él en todo,
que vamos a poder decir desde lo profundo de nuestro ser y de verdad, no de la boca para afuera, no de los dientes para afuera, sino que desde lo profundo de nuestro ser y para afuera, Hosana a ti, Señor. Alabado seas, Señor. Porque es precisamente haciendo la voluntad de Jesús, es precisamente obedeciendo a Jesús en todo, que lo vamos a amar, y amándolo a Él, lo vamos a complacer, y complaciéndolo a Él, vamos a poder vitoriarlo con esas hosanas que salen no solamente de nuestra boca, de nuestra garganta, pero más aún de un estilo de vida que es el estilo de vida de obediencia a la voluntad de Jesús. Qué hermoso, porque a veces la gente me pregunta, pero ¿cómo yo voy a amar a Dios si no lo veo? ¿Cómo voy a poder amar a alguien a quien yo no puedo ver? Jesús no nos pide que nosotros tengamos sentimientos así como que llenos de emoción hacia Él. Si los tenemos, bendito sea Dios. Qué hermoso poder decir, yo estoy enamorado de Jesucristo. Y yo siento en lo profundo de mi ser ese amor hacia Jesús que me impulsa a entregarme, donarme, rendirme a Él cada día más. Qué hermoso poder decir eso. Pero muchas veces no sentimos nada. Al menos yo, no sé ustedes. Muchas veces yo no siento nada. Hay veces que estoy celebrando la Santa Misa, y lo he dicho anteriormente en este programa, no siento nada. A veces yo estoy predicando y siento un fuego por dentro que me consume. Y a veces predico, sí, y creo lo que estoy predicando, pero no siento nada. A veces yo estoy en oración o leyendo la Santa Biblia y siento como que algo me llena así. Y me siento amado por Jesús y siento que le amo con todas las fuerzas de mi corazón, pero a veces no siento nada. Pero qué bueno en esos momentos en que no siento absolutamente nada, que yo puedo decir, Señor, aunque no sienta nada, aunque no te experimente, aunque no te vea por ninguna parte, aunque me sienta completamente solo, sí, y a veces hasta completamente vacío, yo voy a tomar la decisión en este momento, en este día que tú me das por amor, de amarte a ti. ¿Y amarte cómo? Pues haciendo tu voluntad, Señor. El que me ama guardará mis mandamientos. Hermano, la vida se acaba, dice San Pablo, y se termina el espectáculo. Hay personas que dicen, mañana voy a cambiar, mañana voy a ser diferente. Y hemos dicho también anteriormente, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir. Mañana es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Sí, porque mañana no se le promete a nadie. Mañana voy a cambiar, pero mañana siempre va a ser mañana, 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 mañana. Hoy no. Dice el Salmo 118, versículo 24, este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día para comenzar de nuevo. Este es el día para dejar a un lado ese pecado y decirle, Señor, contigo voy a vivir en el día de hoy. A ti me voy a entregar en el día de hoy. En este día, Señor, ya no voy a ser de mi carne, ya no voy a ser de ese pecado, ya no voy a ser de ese vicio, voy a ser tuyo, Jesús. Y no fue eso, hermanos, lo que hizo Jesús en el Calvario. Dijo, voy a ser tuyo, Juan, voy a ser tuyo, Enrique, voy a ser tuyo, Marisela, voy a ser tuyo, José, voy a ser tuyo, Pedro. Y se entregó, lo dio todo. Por amor. ¿Quería estar Jesús en la cruz? Por supuesto que no. ¿Queremos muchas veces hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Jesús? Por supuesto que sí. Pero el amor implica sacrificio. Y el sacrificio que implica el amor a Jesús es la donación total de mi vida a Él. Para que ya no sea yo quien viva, sino para que sea Cristo quien viva en mí. Para que yo de verdad pueda vitoriar a Cristo Jesús, no solamente con mis palabras, que al fin y al cabo se las lleva el viento, pero con mi estilo de vida. Viviendo como bien nos recuerda San Pablo, completa y totalmente para Jesús. Viviendo como bien nos recuerda nuestra Santísima Madre María, siendo los esclavos del Señor. Haciendo de Jesús lo más importante de nuestra existencia. Haciendo de Jesús el Rey, el Dios y el Señor de nuestra vida toda. Si hacemos eso, entonces nosotros tenemos las mismas palmas que victoriarán a ese que es el Rey y el Señor del universo y que también se convertirá en nuestro propio Rey y nuestro propio Señor, Jesucristo. Y no solamente cantaremos Hosana aquí en la tierra a través de nuestro estilo de vida,
de nuestra vida sometida a la voluntad de Jesús, de nuestra vida vivida en obediencia a la voluntad de Jesús, amando a Jesús como Él nos pide, sino que nuestras vidas cantarán hosanas al Señor, alabanzas al Señor para toda la eternidad, en la presencia de ese que es nuestro amado, que es Jesucristo, en el cielo. Qué hermoso, hermanos, que desde este momento ya podemos de verdad vitorear al Señor, cantar sus alabanzas, hosana al Hijo de David, al Rey de la vida, al Dios tuyo y mío, que es Jesucristo. Amén, amén. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Y esperamos sus llamadas, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero rapidito regresamos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabado sea Jesucristo en este miércoles en que nos preparamos para esta Semana Santa, la Semana Mayor, que el Señor los revista del poder de su Divino Espíritu, que puedan experimentar presencia del Señor en sus corazones en estos momentos y tomar la decisión más importante de sus vidas, de nuestras vidas, que es amar a Jesús obedeciéndolo en todo, como Él nos pide. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que estamos en Facebook y me gustaría muchísimo que ustedes nos acompañen en esta jornada en que yo les envío regularmente pues meditaciones, pensamientos y tal vez palabra de Dios que les ayude en su crecimiento espiritual, para que ustedes se suscriban a la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y ahí me buscan y ahí se suscriben, por favor. Y también les invitamos para que ustedes pues puedan ver muchos de estos programas y también pues sus familiares, sus amigos, si se lo pueden decir, que todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Repito, youtube.com/EWTN Español. Recibimos una llamada de Fernando Juárez de Las Vegas. Muchísimas gracias, Fernando, por tu sintonía y felicita por este programa y pide por su familia y por los católicos en Las Vegas con todo gusto. Yo sé que es un lugar muy difícil para ser cristiano, pero yo he estado en Las Vegas predicando y créanme que hay hambre y sed de Dios. Así que el Señor los bendiga en abundancia y el Señor los colme de su santa presencia. Y Miriam, de Misiones Argentina, muchísimas gracias, Miriam, porque dices que nos amas y que rezan por nosotros. Muchísimas gracias. Y preguntas acerca de un familiar que tiene 3 hijos, no se casó por la iglesia y que ahora está en concubinato y quiere pues regularizar su situación. ¿Cómo pueden Miriam y su esposo ayudar a este familiar? Lo más importante es que él quiera realmente acercarse al Señor, que él quiera obedecer a Cristo Jesús, que él quiera de verdad vitorear al Señor con su estilo de vida. Pues yo recomiendo que ustedes hablen con un sacerdote de la confianza de ustedes para que el sacerdote lo guíe y para que él pueda establecer su relación con el Señor Jesús y de ahí pues todo lo demás. Así que cuenten con nuestras oraciones. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuál es el origen de los evangélicos y quién es su fundador? ¿Cómo es su doctrina? Estoy en un grupo de oración y quisiera saber estos datos. ¿Me puede recomendar algún libro donde pueda encontrarlos? Que Dios lo bendiga. Flor García Domínguez, México. Flor García, muchísimas gracias. Pues el libro que yo te recomiendo así como que de primer plano es ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, que está escrito por este servidor. Y en la página 13 vas a ver cómo hay muchísimas iglesias y muy buenas. No quiero decir que las iglesias no católicas no sean buenas. Y por favor entiendan bien esto. Hay muchísimas iglesias que están haciendo cosas maravillosas para gloria a Dios, pero todas las iglesias no católicas fueron fundadas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo. Solamente una iglesia es fundada por voluntad divina, es decir, por Jesucristo, y la funda en la persona de Pedro y los demás apóstoles, y es la iglesia que conocemos como la una santa, católica y apostólica.
Es la iglesia más antigua, no hay otra más antigua que esa, cristiana. Es la iglesia fundada por Jesucristo, es la iglesia apostólica porque es fundada sobre los apóstoles, es la iglesia que es una porque Él no funda ni 10, ni 100, ni 1000, sino que una iglesia sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y es la iglesia que el Señor promete Espíritu Santo para que guíe a todos los que son parte de esa comunidad de creyentes, la iglesia, la palabra iglesia significa comunidad de creyentes, y al mundo entero, y para que la iglesia guíe con el poder del Espíritu Santo a la humanidad hasta el fin de los tiempos, en la verdad y para que la verdad nos haga libres. Cuando hablamos de los evangélicos, ¿dónde comienzan los evangélicos? Pues realmente no hay un ser, una persona, un hombre o mujer que se diga, bueno, pues este fue el que comenzó las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas vienen como consecuencia de la desunión que empieza a existir en la Reforma Protestante. En 1517 más o menos, cuando Martín Lutero, pues, protesta en contra de ciertas doctrinas de la iglesia y de ciertas acciones de la iglesia. Y vamos a ser claros, tenía razón hasta cierto punto Martín Lutero de protestar. Tenía razón hasta cierto punto porque habían abusos, lo sabían. En la iglesia han habido abusos desde el principio, desde Pedro y Judas y los hermanos de Zebedeo, etc. Pero en la iglesia también ha habido muchísimos santos y desafortunadamente el problema es que vemos lo negativo y nos olvidamos de lo positivo. El caso es que Martín Lutero pudo muy bien haber tratado esa situación de sus discrepancias con la iglesia en otra forma, pero la forma que lo hizo tal vez no fue la más adecuada. Como consecuencia de todo eso hubo una ruptura y comienzan a seguir unos al principio, más después a Martín Lutero y a sus enseñanzas, y después viene Juan Calvino y también pues por otra parte pues empieza a hablar en contra de las enseñanzas de la iglesia y empieza a dar otro tipo de enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas básicas que dan los protestantes? Primero que todo, que solamente la Biblia es lo que importa, que lo que dice la iglesia, lo que dice el Papa no es importante. Cada cual debe leer la Santa Biblia y cada cual debe buscar la interpretación de la palabra de Dios y aplicarla. El problema es que cuando hay 10, 20, 30, 50 personas leyendo la Santa Biblia, pueden haber 10, 20, 30, 50 interpretaciones diferentes. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Porque no todos podemos tener la misma verdad si todos pensamos en una forma diferente o enseñamos una forma diferente. Para eso Jesús instituye su iglesia, instituye la iglesia que va con la fuerza y el poder del Espíritu Santo a enseñarnos la verdad para que la verdad de Jesús nos haga libres, que es al fin y al cabo la iglesia que Él instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Después de la Reforma Protestante vienen pues otras iglesias que se van separando de las iglesias madres. En el caso de los luteranos, pues se forman otras iglesias. En el caso de los calvinistas se forman otras iglesias. Y hoy día, desafortunadamente, no solamente están las iglesias protestantes, pero hay un sinnúmero en Estados Unidos, por lo menos, de iglesias evangélicas. Y cuando hablamos de iglesias evangélicas, estamos hablando de todo tipo de creencia, creen en Jesucristo, pero con diferentes doctrinas y enseñanzas. Y ahí Satanás se está jactando porque, si bien es cierto que Jesús pide en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y entonces el mundo creerá que tú me has enviado, pues hoy día las iglesias cristianas están todas divididas. Tenemos que pedir al Señor mucho por la unión de las iglesias para que un día todos seamos uno y la palabra de Dios sea realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 18, 19 creo. Entonces habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Ojalá que así sea y que sea pronto. Tenemos en estos momentos una llamada de Puerto Rico. Javier está en el teléfono. Javier, ¿me escuchas? Lo escucho, Padre Pedro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. El Señor te bendice y gracias por tu paciencia. Adelante, por favor. Sí, Padre, tengo una pregunta para usted. Adelante. Sí, es que recientemente yo me esterilicé debido a que los últimos 2 embarazos de mi esposa fueron muy difíciles. Somos padres de 3 hijos
y de hecho en el último embarazo mi esposa recibió inyecciones hormonales para aguantar el bebé en el vientre de mi esposa. Y mi pregunta es, debido a que yo me esterilicé, mi esposa y yo podemos comulgar, podemos seguir recibiendo los sacramentos de la iglesia, podemos seguir continuando la vida sacramental con la iglesia. Muchas gracias, Padre Pedro. Javier, una pregunta. Creo que ya se me fue Javier, de todas maneras. La pregunta que le iba a hacer era, ¿estaba consciente Javier de que era un pecado serio el mutilar su cuerpo? Es decir, el esterilizarse. Porque cuando nosotros nos esterilizamos, cuando nosotros mutilamos nuestro cuerpo en cualquier forma, en este caso para no tener hijos, pues estamos haciendo el papel de Dios y nos estamos cerrando la vida. Yo comprendo que tu esposa estaba en una situación precaria, que su proceso para dar a luz era muy difícil, lo comprendo perfectamente, pero es que hay otros métodos. Y uno de los métodos, hermanas y hermanos, y se los digo de todo corazón, y no porque soy sacerdote, pero porque yo sé que se puede, y es la abstinencia. Abstinencia. Yo estaba hablando con uno de mis hermanos hace muy poco, que decía, para ti es fácil porque eres cura, pero para nosotros es muy difícil porque estamos casados. Pero un momentito, yo he sido célibe por más de 33 años y sí se puede. Con Jesucristo sí se puede. Lo que es imposible para el ser humano es posible con Dios. Entonces, yo creo que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Hay días, hay momentos, hay tiempos en que la mujer es infértil. Y Dios provee esos tiempos para que haya unión entre el esposo y la esposa. Pero hay otros tiempos en que la mujer es fértil y eso, pues Dios tal vez lo está permitiendo para que oren con más fortaleza, para que se aprecien más el uno al otro y para que cuando puedan ustedes unirse en esa santa unión que es la sexualidad de los dos, donándose el uno al otro por amor, que puedan disfrutar mucho más todavía. Desafortunadamente a veces tenemos, Javier, una mentalidad un poco mundana en lo que se refiere a la relación sexual. Y tenemos que espiritualizar eso, ¿sí? Espiritualizar eso. Si tú realmente no estabas consciente de que estabas haciendo o cometiendo un pecado o una acción grave, pues no fue culpa tuya, en verdad, no tenías suficiente información. Pero si tú sabías que era un pecado, entonces, hermano, sí has cometido una falta grave, has desobedecido la voluntad de Dios, te has convertido tú en tu propio Dios y no el Señor, has dejado que Él sea tu Señor y que te guíe y no has confiado lo suficientemente en Él. ¿Qué hacer en esta situación? Pues ve donde un sacerdote, tú y tu esposa, deben de confesarse, porque me imagino yo que hubo un mutuo acuerdo entre los dos, o por lo menos intercambiaron algunas ideas o palabras, y tal vez hasta la decisión la tomaron en conjunto. Vayan a confesarse en este tiempo maravilloso de vida nueva, de penitencia, de comenzar un proceso de conversión genuino. Confiésense, entreguen al Señor todo esto que ustedes pues han hecho, consciente o inconscientemente, reciban la Santa Eucaristía y comiencen de vida una vida nueva, comiencen de verdad una vida nueva, unidos más el uno al otro y más unidos a Cristo Jesús. Y el Señor va a perdonar. Va a perdonar. En su misericordia, Él perdona. Si de verdad venimos a Él con un corazón contrito y arrepentido, Él perdona. Ahora, si yo fuera el sacerdote que escucharía tu penitencia, Javier, tu confesión, yo te daría por penitencia lo siguiente. Javier, tú y tu esposa, de ahora en adelante, conviértanse en heraldos del Señor para ayudar a parejas que han estado o están en la situación que ustedes estuvieron hasta hace unos momentos, unos tiempos atrás, para que ellos puedan tomar las decisiones según la doctrina de la Iglesia Católica y como consecuencia según la voluntad de Dios. Ojalá que así lo haga. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número y esperamos sus llamadas. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa breve. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros.
gusto, hermanas y hermanos, estar de nuevo en este programa a través de estas ondas televisivas y radiales también, compartiendo la palabra de Dios en estos momentos. Un correo electrónico con una pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, por favor. Estimado presbítero, le escribo para señalarle lo que supongo fue un error sin mala intención en un programa reciente. Usted aseguró que Lutero había suprimido los deuterocanónicos de su traducción bíblica. Sin embargo, observando un ejemplar facsímil de la Biblia de Lutero, he encontrado dichos textos. Me gustaría que me diera su opinión. Isnardo, luterano por Cristo. Bendito sea Dios y gracias por esa pregunta muy interesante. Y tú te estás refiriendo a los libros deuterocanónicos. Deutero significa segundo y canónicos, los canons, es decir, los libros que han sido reconocidos por la Iglesia como inspirados por Dios. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando no solamente de la iglesia que funda Jesús, la iglesia cristiana, la iglesia católica, pero antes, hablando de comunidad de creyentes, el pueblo judío que opta por, de todos los libros, manuscritos, pergaminos que están a su alcance, experiencias de Dios maravillosas que han tenido, ¿cuáles son realmente los libros que ellos consideran palabra de Dios, que son inspirados por Dios? Y hay dos grupos o dos tendencias. Y una de ellas es la Escuela de Palestina, en que dice que solamente los libros escritos en griego, o los rollos o pergaminos escritos, los libros o rollos escritos en hebreo, son los que tienen validez para ellos y son los que ellos reconocen como palabra de Dios. Hay 7 libros que ellos no reconocen como palabra de Dios, que son los libros que ellos van a llamar apócrifos o escondidos. Por ejemplo, Primer y Segundo Macabeo, el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Judith, el libro de Baruch, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1947 hay un gran descubrimiento. Y en ese gran descubrimiento se reconoce que muchos de estos libros que los judíos no aceptaban realmente habían sido escritos en hebreo, con excepción de Primero Macabeo y Sabiduría. Y el libro de Tobías, que también no era reconocido, había sido escrito, imagínense ustedes, en arameo, la lengua de Jesús. ¿Qué hace Martín Lutero cuando él hace la reforma? Sí, Martín Lutero excluye esos 7 libros que conocemos como deuterocanónicos, que para los protestantes y evangélicos son llamados apócrifos, igual que los llaman los judíos, o libros escondidos. Pero nos damos cuenta que estos libros que quita Martín Lutero de la Biblia, que había sido utilizada por 1600 años, pues eran realmente libros que en su principio habían sido escritos en hebreo. De nuevo, con excepción del libro de Tobías, que fue escrito en arameo, y los libros de Primero Macabeo y el libro de Sabiduría, que sí fueron escritos en griego. La Iglesia Católica, desde el principio, enseña que esos libros son parte del canon de la iglesia, es decir, que son inspirados por Dios y por lo tanto se consideran palabra de Dios. Hoy día, y qué bueno que viste ese facsímil, que se está tratando de llegar a un punto tal vez más de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica, y muchos hermanos protestantes y evangélicos, especialmente sociedades bíblicas como la Sociedad Bíblica Norteamericana, está incluyendo esos 7 libros, tal vez por primera vez en la historia del protestantismo y de las iglesias evangélicas. Muchas de estas Biblias ya están teniendo esos 7 libros que si Martín Lutero había excluido de la Biblia protestante. Y si vamos a la primera Biblia protestante, o una de las primeras Biblias protestantes, que fue la de King James, pues nos damos cuenta que ahí esos libros estaban excluidos. Entonces, hoy día se están incluyendo en algunas Biblias esos libros, pero siempre como que se les da una segunda importancia y no son tan importantes como los 36 libros que para los judíos de Palestina y también para los protestantes y evangélicos son los libros que fueron para ellos escritos en el idioma hebreo. Espero que en alguna forma te haya podido ayudar con esto. Sigue estudiando, sigue buscando y vas a ver que lo que te acabo de decir es cierto. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro.
Soy católico porque estoy firmemente convencido de que es la Iglesia de Cristo. Mi pregunta es, durante la Edad Media se vivió la Inquisición, la hoguera y muchas otras cosas para los no creyentes. Quisiera saber cómo justificaba la Iglesia las muertes causadas por la Inquisición y por la hoguera. Me pregunto si la Santa Madre Iglesia se ha disculpado por estas cosas, si fuera necesario una disculpa. Francisco Salas Camacho, Costa Rica. Francisco, interesantísima tu pregunta y yo creo que muy pertinente porque mucha gente tiene conceptos totalmente errados de la Inquisición, que hubieron miles y miles y miles de personas que morían y eran torturadas y todo lo demás, y eso no es cierto en absoluto. Yo no sé si te acuerdas, Francisco, que para el gran jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió que se creara una comisión de tipo histórico-teológica para investigar realmente lo que sucedió, lo que pasó en la Inquisición o la Santa Inquisición. Fue el Papa Gregorio IX, quien viendo el peligro eminente de la cantidad de interpretaciones diferentes que habían sobre la Biblia y celoso de mantener la fe transmitida por el mismo Jesucristo a través de los apóstoles a la iglesia presente en aquel entonces, pues creó lo que se conoció como el Santo Oficio o los inquisidores. Y ellos tenían la responsabilidad de averiguar qué es lo que enseñaban estas personas, porque ¿para qué? Hay gente que tiene un buen corazón y quiere enseñar lo que para él o para ella es la verdad y lo hace con toda honestidad, etcétera, pero hay otros que se aprovechan e inventan todo tipo de teoría y lo sabemos bien, ¿sí? Lo sabemos bien. Y todo tipo de enseñanza que confunde a la gente, los lleva al error. San Pablo dice en su carta a los Efesios, dice que tenemos que tener mucho cuidado porque si no vamos a ser llevados por diferentes teorías que nos van a llevar hacia el mismo error. Que hubo abuso, sin lugar a dudas. La Inquisición más conocida, más famosa, tal vez por su estructura, por su rigidez y tal vez por sus juicios, fue la española. La española. Duró 160 años. 160 años de juicios. En ese transcurso de tiempo, más de 40,000 juicios, perdón, que 40,000, 140,000 juicios se llevaron a cabo. Pero ¿saben ustedes, de esos 140,000 juicios, cuántos realmente murieron como consecuencia de la condena dictada por la Inquisición española? ¿Saben cuántos? 45. En 160 años. Y 45 es demasiado, demasiado. Sí, porque como dice un decreto del Segundo Concilio Vaticano, que el Papa, por cierto, leyó cuando él pidió perdón al mundo entero, porque uno es demasiado, pero sin embargo, cuando él pide perdón, él lee ese decreto del Segundo Concilio Vaticano y dice que la verdad solamente se puede enforzar con la misma verdad, pero no para destruir, no para lastimar, sino para que suavemente cale el corazón del ser humano y el ser humano pueda reconocer la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo, lo que Jesucristo enseña. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que muchas veces el que enseña no necesariamente hace todo bien hecho, pero eso no quiere decir que lo que se enseñe esté mal enseñado. Tal vez el Papa Gregorio IX enseñó algo o pidió algo que no era lo más correcto, mirándolo desde el siglo XXI hacia atrás. Pero en la situación de él, quién sabe, tal vez era la única solución que él tenía a su alcance. Se hizo daño, sí, 45 murieron. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que si hubo daño, también en ese tiempo florecieron la mayor cantidad de santos y santas en la iglesia, en las edades medias, para gloria a Dios. Hombres y mujeres que lo dieron todo, hasta la última gota de su sangre, como lo hizo Jesús en una cruz, para darse por amor a los demás y para a través de sus vidas, sus esfuerzos y sus sacrificios, evangelizar al mundo.
hay que poner las cosas en una balanza. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando uno parte de esta tierra, ¿somos llevados por esos mismos ángeles que llevaron a Lázaro? San Lucas 16:22. Acláreme, por favor, primera de Tesalonicenses 4:15 al 16. Gracias, Marta de Feter. Marta, gracias. Y cuando la palabra de Dios habla de los ángeles, en relación, por ejemplo, a que se aparecen los ángeles, lo que los ángeles implican es que ahí está la presencia de Dios. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le habla en el nombre de Dios, es Dios realmente el que está presente ante María. Cuando los hombres, aquellos se le aparecen a Abraham, al primero que reconoce al único y verdadero Dios, realmente es Dios el que está en relación, se está relacionando con Abraham. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que quiere una íntima relación con todos nosotros. Cuando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 22, el Señor Jesús habla de que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, es decir, al cielo, la presencia de Dios. Lo que está diciendo es que Lázaro fue asunto. Lázaro no tenía poder en absoluto, como no tenemos ninguno de nosotros poder para nosotros entrar en el cielo. La salvación es un don gratuito, es pura gracia de Dios. Y es Dios el que nos asume, nos levanta y nos lleva hacia Él. En la carta primera de San Pablo a los Tesalonicenses es lo mismo, lo que está diciendo, ¿verdad? Es ese encuentro con el que nos ha dado la vida, ese encuentro con el que nos sostiene, ese encuentro con el que nos salva, para poder estar toda la eternidad alabando y glorificando su santo nombre, gritando desde lo profundo de su ser, Hosana al Hijo de David, Hosana al eterno Rey, Hosana a Jesucristo el Señor. María Santísima experimenta lo mismo en una forma espectacular. Ella es asunta, ella es recogida por su mismo Hijo. ¿Habrán habido ángeles? Me imagino que sí, montones, ¿por qué no? Pero es Jesús, es el poder de Dios quien eleva a María, levanta a María y asume a María y la lleva a su propio ser. Así esperamos nosotros algún día, ¿verdad? Que a través de nuestra entrega a Jesús, de nuestra obediencia a su santa voluntad, que no solamente aquí en esta tierra podamos hacer de Él nuestro Señor, nuestro Dios, y abrazarlo cada vez más en ese abrazo que implica el total rendimiento de nuestra vida a Él, pero que un día rendidos totalmente a Él por amor, podamos verle a cara y abrazarle a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Ay, ojalá que así sea. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales, y las esperamos. Es el 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa. Como de costumbre, regresamos bien rápido, así que hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y alabado sea el Señor Jesús y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimas gracias por todas sus llamadas y vamos a estar respondiendo a estas llamadas a la mayor brevedad posible. Pero en estos momentos tenemos una anónima de New Jersey, así que adelante por favor, estamos escuchándole. ¿Sí? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, el Señor le bendice, adelante por favor. Mi nombre es Silvia y yo tenía una pregunta. Yo me confesé después de 12 años. Sí. Okay, yo soy casada, ya tengo 6 años con mi esposo. Y cuando me confesé, el padre me dio 2 opciones para absolver mis pecados. Uno me dijo que era la castidad
porque yo no soy casada por la iglesia. Okay. Y la otra Okay. era que me absorbía los pecados después de que yo me case. Entonces, decidí, para estar ya bien con mi Dios, la castidad. Y yo quería saber en qué se basa la castidad en sí en mi matrimonio. La castidad es no tener relaciones sexuales. ¿Y usted habló con su esposo? Yo la verdad que hablé con él y le dije para ir a hablar con el padre, pero Sí. él me dijo que no quería, entonces... Sí. Usted hable con su esposo, están casados por lo civil, la relación hecha por lo civil no es suficiente, tiene que ser delante de Dios, es decir, el matrimonio tiene que ser bendecido por Dios, tiene que ser por la iglesia. Entonces, lo que el padre le está diciendo es que si ustedes optan por mantenerse castos, es decir, sin tener relaciones sexuales, entonces él les va a facilitar, les va a ayudar para que ustedes puedan recibir la Santa Comunión. Lo que es importante es, primero que todo, que si hay personas que los conocen a ustedes en la parroquia donde ustedes están, ustedes pueden ser causa de confusión para otras personas que se van a preguntar, bueno, pues si ellos están viviendo como marido y mujer y no están casados por la iglesia, ¿cómo es eso que están comulgando? Entonces, el padre realmente está arriesgándose bastante porque los quiere ayudar. Así que yo lo que les recomiendo a usted, Silvia, es que hable con su esposo, que ustedes dos vayan a ver al sacerdote, que hay un acuerdo mutuo entre ustedes dos, porque también el matrimonio de ustedes puede peligrar, y en vez de que ustedes pues puedan comenzar este proceso para que ustedes puedan casarse debidamente por la iglesia, tal vez si no lo hacen como se debe, es decir, de mutuo consenso, pues entonces ustedes pueden llegar a ver su matrimonio roto. Y eso puede ser un problema también, especialmente si tienen familia. Así que mi consejo es que ustedes dos, de mutuo acuerdo, vayan a ver al sacerdote en su parroquia y que ustedes comiencen un proceso, si es la voluntad de ambos, bajo las instrucciones de él, para que ustedes puedan casarse un día pronto por la iglesia y hacer las cosas como Dios manda. Cuente con nuestras oraciones, que Dios le bendiga. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Génesis 4, Dios le pone una marca a Caín cuando lo expulsa del lugar donde vivían, por haber matado a su hermano. ¿Cuál fue esa marca que Dios le puso a Caín para que no le hicieran daño? Que Dios lo bendiga. Edmundo Vázquez, Guatemala. Edmundo, yo creo que cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar al Señor, porque nadie sabe. Nadie sabe. Lo que sí sabemos, lo que dice la palabra de Dios, dice Génesis capítulo 4, versículo 15. Dice, Yahvé le dijo, no será así. Es decir, él decía a Caín, me van a matar. Y es que el pecado trae su consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Y muchas veces cuando nosotros hacemos algo mal hecho, van a haber represalias en contra de nosotros. O bien de la persona a quien le hemos hecho daño, o a un familiar que va a sentirse indignado con lo que hemos hecho y va a tomar venganza contra nosotros. Y este es el miedo de Caín, que alguien lo iba a matar. Y dice Dios, no será así, me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Es decir, cuando nosotros hacemos un mal, porque alguien le ha hecho un mal a esa persona, estamos nosotros incurriendo en ese mal, y estamos nosotros, pues, no solamente incurriendo en ese mal, pero estamos haciendo que el mal se propague y que el mal sea cada vez más grande. Entonces, cuando habla el Señor 7 veces, está hablando de una multiplicidad de males que ocurren cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestras manos, y la ley enforzarla a nosotros mismos y vengarnos a nuestro modo y deseo. Y el Señor está en contra de esto. Y dice, y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Para mí, y yo rara vez digo esto, pero lo digo para mí, porque la iglesia no tiene ninguna enseñanza sobre esto en particular. Para mí, y mi pobre concepto es que Caín, en este caso, representa a ese que es el Hijo de Dios, no Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento, ese que es el Hijo de Dios, que al fin y al cabo es el pueblo de Israel. Israel ha pecado contra Dios. Israel ha cometido cosas muy malas a los ojos de Dios, pero sin embargo,
es el Hijo de Dios. Y Dios le pone una marca a Israel. ¿Y cuál es esa marca? La circuncisión. Y lo que Dios está diciendo es, a pesar de tu pecado, yo te amo. Y estaré siempre contigo. Y te protegeré. Y al fin y al cabo, esa marca es la que recibimos tú y yo en nuestro bautismo. Jesucristo lo ha dado todo por nosotros. Nosotros nos hemos apartado de la gracia de Dios, dice San Pablo, pecando. Y la consecuencia es la destrucción total, es la muerte. Al fin y al cabo es el infierno. Pero Dios nos pone una marca, porque nos ama, porque eterna es su misericordia. Y nos dice, ustedes son míos, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi iglesia, ustedes me pertenecen a mí. Y a pesar del mal que ustedes han hecho, si ustedes se arrepienten y vienen a mí con un corazón contrito y arrepentido, ustedes van a comenzar de nuevo. Yo me olvidaré del pecado de ustedes y les devolveré a ustedes la dignidad perdida, como el papá del hijo pródigo que le pone anillo en el dedo y sandalias en los pies. Qué hermoso que tenemos esa marca de pertenencia a ese Dios maravilloso que perdona cuando nos arrepentimos y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo, que al fin y al cabo es nuestro Dios, que es Jesucristo. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, el tiempo pasa a la carrera desafortunadamente. Doy gracias a Dios por Luis que llamó. Vamos a estar respondiendo su pregunta muy pronto con el favor de Dios. También Rosa, también Julián, Yesenia, también Ernesto, Rosa, María Mendoza, Blanca, José Luis, María Feliciano, Magdalena, Enrique, Reina Cornejo, Pedro Aguilar, Marisela Armanio, Gabriela, Berta García, Rosa Rubio y Enrique Solórzano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Desafortunadamente no hay tiempo, pero que el Señor los bendiga. Quiero recordarles que necesitamos de sus oraciones y también de su aporte económico para seguir adelante, llevando al mundo la palabra de Dios. Quiero recordarles también que en octubre vamos a tener un maravilloso peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa. Esperamos nos puedan acompañar. Para más información pueden ir a mensaje1.com. Que Dios les bendiga en abundancia, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una feliz fin de semana y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.